están enfermos. Estando enfermos no van a decir así, ay no, que no se muera. No, hermanos. Cuando sus hijos están enfermos, su voz cambia, su semblante, sus ojos, todo cambia y van a gritar, mi hijo se muere, porque así lo he escuchado yo de las madres, hermanos. Cuando era joven, como de unos 14 años, yo predicaba y siendo las 11 de la noche llegó una madre muy desesperadísima gritando, hermano, hermano, levántese por favor, mi hijo se está muriendo, por favor, venga hermano, por favor. Y de tantos gritos desperté y salí corriendo y fui a donde estaba el niño y el niño se estaba muriendo. Oré y agarré un poco de agua y bauticé a ese niño. Al amanecer fue corriendo la mamá a darme gracias que el niño no se murió. El niño vivió. ¿Y cuál fue lo que curó a ese niño? La fe de la mamá. Esa fuerza. Miren, Agar dijo, voy a poner a mi hijo debajo de unas macetas porque no lo quiero morir. Pero el niño, ¿qué hizo? ¿Qué hace el niño cuando no ve a la mamá? ¿Qué hace? A ver, mamás. Usted no es mamá. No, todavía no. A ver, mamás. Llora. Y si el papá llega, ¿qué le dice? No, yo quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Y si ya está un poquito más chiquitito, unas patitas en el suelo, ¿verdad? Pide a la mamá. Y a fuerzas y a llantos. ¿Y cómo lo calma la mamá? Con el corazón. Dándole de comer. Ese niño, miren, ese niño que lloró amargamente y su llanto lo escuchó el Señor hasta el cielo. Y desde allá el Señor manda un ángel y le dice, Agar, toma al niño que Dios ha escuchado su llanto, ve y tómalo. Y el niño sanó. Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen eso? ¿Creen que los niños sanarán ahora que el Señor escucha su voz? Sí, hermano. El Señor ama mucho a los niños. Y por eso Dios está con ellos. Por eso hay algunas teorías que dicen, bueno, pero si los niños de por sí vienen con Dios, por eso no los bautizamos de niños. Hasta que sean grandes, hasta entonces los bautizamos. No. Es que los niños no tienen pecado. Y yo les pregunto, ¿Jesús se bautizó porque tenía pecado? ¿Por qué se bautizó entonces? Porque en ese momento se encontraron con Juan, que era el bautista. Y a él no le importaba la edad que tenía, sino que tenía que cumplir para que todos se bautizaran para ser hijos de Dios. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué revivió al niño de Agar? ¿Se les quedó? A ver, ¿qué fue? El agua. Se le acabó el agua y se estaba muriendo el niño. Entonces Dios le dice a Agar, llena el odre de agua y lleva al niño ahí. Y al mojar el niño sanó el agua, hermano. Y es un niño. Y está en Génesis. No había venido Jesús. Antiguo Testamento. Muy bien. Eso se lo digo porque a veces hay papás que no quieren bautizar a sus hijos. Ay, no, que sea grande. Ya de grande lo bautizo. No, y ahorita no, porque ellos no saben si se le muere. Hay un problema. Y el problema es que si no están bautizados, no son hijos reconocidos de Dios. Si no están bautizados, son criaturas de Dios, como todos los animales, como todo lo del universo. Ellos son creados por Dios, son criaturas, pero no son hijos de Dios. Y aún hay hombres y mujeres grandotes que igual no son hijos de Dios. Son creados, pero aún así no son hijos de Dios. Para que sean hijos de Dios, tienen que
pasar por el agua. El Señor tiene que darles vida para que pasen a ser parte de del gozo que Dios le da con ser su hijo. Muy bien. Ahora bien, vamos a pasar ahora a Mateo 28, 19, 20. ¿Qué nos dice ahí? Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Jesús se acercó y les habló. Me ha concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús dice que Él es Dios en el cielo y en la tierra. Y Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y después le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Ese de vayan y hagan, ¿a quién se lo dijo? Juan, Pedro, Santiago, Mateo, Lucas, Marcos, Judas, Santiago el menor, Simón, el otro Simón, porque en los discípulos hay dos Simón, por eso Jesús le cambia el nombre a un Simón y le pone Pedro, ¿verdad? A todos ellos les dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos hagan. ¿Cómo entienden ustedes la palabra hagan? Porque aparte dice, enséñenles. Hagan. Es como decir, invítenlos a todos. Y ya que los hayan invitado, ahora enséñenles. Y ya que les hayan enseñado, ahora sí, bautícenlos. ¿Y cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es discípulo? Aquel que ya haya sido bautizado. A partir de su bautismo se convierte en hijo de Dios, ciudadano de la iglesia y recibe la gracia santificante. La gracia santificante no se puede comprar con dinero ni con nada. Solamente lo da el Señor gratuitamente a aquel que cree en Él. Quien cree en Él y se bautice va a recibir esa gracia. Pero el bautismo es el que nos inscribe en los hijos de Dios. Para sentirnos hijos de Dios debemos entonces estar bautizados. Pregunto, ¿todos los que están aquí ya están bautizados? ¿No hay nadie? ¿Ah, sí? Pero como se quedaron en silencio y así dije, no están bautizados nadie, Señor, te envía una gran luz y bautiza todo esto. A ver, ¿quién no está bautizado? Aunque sea niño, ¿usted? ¿Quién más? También ellos no están bautizados, también ellos no. Ustedes sí, no, tampoco. ¿Quién más por aquí? También no está bautizada. Bueno, ya ven que el mensaje va para todos entonces. ¿Quién más por ahí atrás? Ustedes y todos, ¿verdad? Felicidades, ya son hijos de Dios. Entonces, hermanos, como no están bautizados, hagan, eso es lo que se está haciendo ahorita, invitarlos para que crean en Jesús y después que hayan creído, entonces se van a bautizar. Porque nadie que haya creído no se puede bautizar si no cree. Por eso los hermanos separados dicen, oiga, pero ¿cómo va a creer un niño si es niño?
No tiene necesidad de bautismo. Bueno, si no tuviera necesidad de bautismo, ¿por qué se bautizó Jesús si no tiene necesidad? Si él no tenía pecado. Y Jesús se bautizó siendo Dios. Para dar a conocer que no es porque tenga necesidad o porque tenga pecado, sino para que pueda participar como hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, tiene que ser bautizado. Entonces dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pregunto, de todos ustedes, ¿por casualidad alguien fue bautizado que no haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque hay bautismos. Juan no bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan los agarraba de naricita y ¡pum!, los metía al agua y los sacaba y decía, ya están bautizados. Pero él no bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Y aquí todavía hay bautismos que no son en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo son bautizados en el nombre. ¿Y por qué son bautizados nomás en el nombre? Porque no los envió Jesús a bautizar como aquí los está bautizando. A los que los envía tienen que bautizarlos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así tiene que ser el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan, no, solo era en el nombre del Señor. Veamos que hay diferencias entonces entre un bautismo y otro. Ahora bien, pero a lo mejor alguien fue bautizado en ese bautismo. ¿Nadie se bautizó en ese bautismo? ¿No? Ah, qué bueno, felicidades. Porque cuando se bautizan así, tienen que volver a bautizarse. Pero si no se bautizaron en esa forma, ahora van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es ahí donde dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y cuando habla todo y cuando habla todos, ahí aparece la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Porque es universal, va para todos, no distingue niño, joven, adulto, señor, abuelo, no distingue a nadie, va para todos. Entonces ahí va el nombre de universal para todos, Iglesia Católica. Entonces en la Iglesia Católica el bautismo no hay edad. Para el bautismo no hay edad, así sea lo que sea, solo necesita una cosa, que creer. Y ustedes van a decir, pues sí, pero hay que creer primero. Sí, claro. Pero ¿cómo va a creer un niño? Pero usted ya creyó. Si el papá y la mamá ya creyó, puede bautizar a sus hijos con la creencia de ellos. Le van a contagiar. ¿Ustedes creen? La iglesia no empezó con grandes cantidades de feligreses. No, la iglesia empezó con 12 discípulos. Después de los 12 ellos fueron a predicar y se convirtió en una primera familia, otra familia, y la iglesia fue entonces la iglesia doméstica, de casa en casa, se convertía en la casa, otra casa, y así fueron creciendo, que ahora la iglesia ya está en todo el mundo. Ya se está cumpliendo lo de Mateo 28, 19, 20, a todo el mundo. Ahora sí. Bueno, pues vamos a ir un poquito más rápido. Vamos a irnos ahora a Marcos 3:13. ¿Quién tiene Marcos 3:13? Por favor, hermanita, pase el micrófono para que se lo escuchen. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. ¿Sí? Sí. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra del Señor. Te alabamos. ¿Cómo decía el texto? ¿Cómo decía, hermano? ¿Se escuchó o no? A los que él quiso. Le llamó a unos que eran doctores de la ley, otros eran cobradores de impuestos, otros eran pescadores, otros eran letrados. Por lo menos había Mateo, que él era doctor de la ley. Habían grandes personajes como simples, como sencillos. Él los llamó porque los quiso llamar así. Pero ¿qué pasó? ¿Cuántos llamó? ¿Cuántos? 12.
¿Y por qué 12? Pudo llamar 11, 10, 11. No, porque el número 12 es un símbolo importante. Por eso en el antiguo tiempo dividió el pueblo de Israel en 12 tribus. Y para que esos apóstoles representaran los mismos 12 tribus de Israel, él llamó a 12. Y como sabía que del Antiguo Testamento el pueblo de Dios se compuso de 12, entonces él iba a unir a un pueblo antiguo y nuevo en un solo. Que ya no hubiera división. Por eso él invitó a los del pueblo de Israel que se unieran a él. Invitó a 12 hombres para que igual se unieran para hacer una nueva alianza, una nueva iglesia, pero tomando en cuenta los del Antiguo Testamento. Por eso él llamó a los 12. Y después que los llamó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Los bautizó? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? Pues yo se los digo que sí. Después que los llamó, les enseñó. Y después que los enseñó, los bautizó. Y eso está en Juan 20, capítulo 20, versículos 21, 22 y 23. Juan 20, 20 al 23, ahí está donde dice Jesús, todo poder se me ha dado, igual como dijo en Mateo 28, 19, 20, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por eso ahora yo los envío a ustedes como mi Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes, vayan pues y perdonen los pecados a todos. Al que ustedes perdonan les quedará perdonado en el cielo, y a los que ustedes no perdonan no les quedará perdonado en el cielo. Él los envió ahí después que los enseñó, pero después de eso dice, él bajó y les sopló a cada uno y diciendo, reciban el Espíritu Santo. Ahí los bautiza con la fuerza del Espíritu Santo. Se cumplió lo que Juan decía, yo vengo a bautizar con agua, pero el que viene atrás de mí va a bautizar con el fuego y con el Espíritu Santo. Se cumplió. Ahora bien, entonces los envió a predicar por todo el mundo. Y nombró pues a los 12, y así les cambió de nombre. A Simón le llamó Pedro, a Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. A Andrés y a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, el otro Santiago, el hijo de Alfeo, y a Tadeo, a Simón el cananeo, y a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Esos fueron los hombres que llamó el Señor, de 12. Muy bien, vamos a seguir. A ver, ahora ¿quién le tocó? Juan 21:15. El Evangelio de San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Más que esto contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Síguele. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez, sí lo quiero. Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Palabra. Gloria a ti, Señor. Pónganle una ceñita a eso en sus Biblias, porque ahí aparece el texto donde Jesús nombra a Pedro como el primer papa. Oiga, dice, no, pero no dice papa. ¿Qué si no? ¿Qué quiere decir apacienta, pastorea?
A ver, ¿cómo se llama al que cuida las ovejas? ¿Cómo se le llama? Pastor. ¿Y por qué a Pedro? ¿Por qué no puso a Juan, a Marcos o a cualquiera? No. ¿Y cuántas veces le ordenó? 3. ¿Y por qué? Porque Pedro tenía que confesar cuando le negó 3 veces. Él llamó a Pedro y va a seguir aquí llamando primero a Pedro y de ahí a los demás. ¿Eso qué quiere decir? Que es el primer papa. Oiga, pero no dice papa. Sí. Si quieren leerlo otra vez. Primero dice, apacienta mis corderos. Ahí hay un pastor primero. Lo vuelve a dar otro pastor, lo vuelve a dar doblemente pastor. Y le dice, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, te sabe que te ama. Entonces apacienta mis ovejas. Pastor y pastor. Pastor de los corderos y pastor de las ovejas. Entonces la palabra papa es 2 veces pastor. Primer papa, primer pa es primer pastor. Segundo pa es otra vez pastor. Ahí dice la Biblia que dice pa, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Primer pastor apacienta corderos. Segundo pastor apacienta mis ovejas. Entonces de ahí viene la palabra pa, que es pastor de pastores. Eso es lo que significa la palabra papa. ¿Por qué se le llama papa? Es más rápido. En lugar de decir pastor de ovejas, pastor de pastores. No, papa, punto. Así de fácil, para que sea rápido. Papa, pastor y pastor. Ahí está ¿A quién nombra pastor entonces? ¿A quién? A Pedro. Y antes se llamaba Simón. ¿Y por qué le cambió Pedro? Porque Pedro significa piedra. ¿Y por qué piedra? Porque él iba a dejar una iglesia de valientes. Una iglesia que no lo moviera nadie. Ni el aire, ni el trueno, ni el agua. Nada va a poder mover esa piedra. Por eso él dijo, yo. Dice el Señor, yo. A veces se malinterpreta más y vamos a leer ahí donde la Biblia dice que malinterpretan. No voy a hablar yo, que hable la Biblia. Pero a veces dice ahí que otros malinterpretan y descomponen la palabra de Dios. Entonces otros dicen, es que no se lo dijo a Pedro, se lo dijo a Jesús. Entonces viene a decir, mira Pedro, sobre Jesús fundo mi iglesia. ¿Verdad que no dice así? Le dice, tú, se está refiriendo a él. Tú eres Pedro. No dice ahí Jesús, tú eres Jesús. Y no. Jesús es una piedra grandísima. De mucho ángulo. Pero él quiere fundar su iglesia sobre una piedra. Y así, no podemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué? Pues así quiso Jesús. Ya vio como dijo a los otros. Él llamó a los que él quiso y punto. O sea, ya no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 3. El versículo 1 primero, del 1 al 4. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El 3, el 4, ¿verdad? Ahora pase al versículo 14.
Sí, del mismo 3. Sí, por eso Pablo dobló las rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Muy bien, pásele hasta el versículo 21. No muy la entendí. Otra vez, del 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Como que esa Biblia le quitaron algo. ¿Quién busca en otra Biblia? Hay una palabra que no está allá. Por eso lo vi raro. Como que esa palabra le quitaron sabiduría. Como que a esa Biblia le han quitado la sabiduría. A ver, por favor, ¿quién lee en otra? Ah, con razón. A ver, vuelva a leer entonces. A él sea la gloria en la iglesia de Cristo. Ajá, permítame tantito. A él sea la gloria, ¿dónde? No, esa palabra no lo oí, ahora la quiero oír otra vez. A él sea la gloria, ¿dónde? No, otra vez me quitó esa palabra. A ver, otra vez léalo bien bonito, así despacio. A él sea la gloria en la iglesia. Ah, entonces aquí en la iglesia se da gloria a Dios. No fuera de la iglesia. Veamos cómo él va a empezar a decir que él y su iglesia no pueden estar separados. No puede haber separación. Mire, ahí dice, aquí en esta Biblia dice, reciba de la iglesia y de Cristo Jesús la gloria en todas las generaciones por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, adentro de la iglesia y en todas las generaciones, ellos, hermanos, los niños, las niñas también van a alcanzar esta misma gloria. Y sus hijos, sus nietos también van a alcanzar esa gloria porque es de los siglos. ¿Y qué quiere decir amén? Hasta que se haya terminado todo. ¿Y cuándo se terminará? Cuando Cristo venga y lleve a su iglesia, entonces se acabará todo. Mientras Cristo no venga y esta iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar, aquí se le da la gloria de Dios. Muy bien, ahora sí, ya vamos entendiendo. Vamos a ver, seguimos ahora en Efesios 4.1. ¿Quién les tocó Efesios 4.1? 4.1. Ahí viene el hermano. Santiago dijo, yo digo ahorita Efesios, Santiago hasta el 2.14. Efesios ahí mismo, hermana, ahí 4.1. Terminó el 21 y de ahí aparece el 4. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Les digo? Sí, el 2. Con toda humildad Y paciencia. y mansedumbre, A mansedumbre, dice allá. Y sean amables. ¿No lo dice ahí? Sean amables. soportándonos. Sopórtense mutuamente, no se agarren, no se desesperen, no agarren por otro lado, no se vayan a otro lado, no vayan a buscar a otro Cristo, no. Miren, aquí Pablo dice, prisionero en el Señor, los exhorto a que vivan de acuerdo, que no vivan separados, no debe haber separación en la familia de Cristo, debe estar unida, dice, con la vocación que han recibido. ¿Qué vocación recibieron?
La vocación que recibieron es la unidad de la familia, ¿verdad? Estemos unidos, unidos en el Señor, unidos, unidos para siempre. Bueno, esa es la vocación, la vocación que hemos recibido. Muy bien. Vamos a leer ahora Efesios 1:21. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Igual, a Él sea la gloria en la iglesia, no fuera de la iglesia. En la iglesia y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el versículo 23. La cual es cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sí. Edificados en Cristo Jesús como piedra